en la que, señor, ¿qué antecedentes tiene usted? Ah, yo tenía fiebre tifoidea. Muy bien. ¿Y cuándo fue eso? En tal fecha, tal hora, tal. Muy bien. ¿Quién hizo el diagnóstico acá en esta hora? Ah, muy bien. ¿Qué tuvo? Ah, me dio una diarrea y me dio fiebre. Ah, muy bien. ¿Y qué más le dijeron? No, me dijeron que tenía fiebre y diarrea y me dijo que tenía salmonela, que era fiebre tifoidea. Ese es el peor error que pueden cometer los alumnos que no conocen. Sobre todo porque esta bacteria es muy común, lo podemos ver a diario, pero se nos puede escapar, sobre todo en la época de verano. ¿Correcto? Las dos que van relacionadas. La chiguela, que me imagino ya le hicieron la clase, ¿no? Ya le hicieron la clase. Y lo que es la salmonela. Es muy común, más común que las otras enterobacterias. Ahora, las otras enterobacterias comunes también que vemos con frecuencia en el Escherichia coli, que eso lo vamos a ver en ¿cómo se llama? Infecciones urinarias, ¿no? O la Escherichia coli neurotoxigénica, qué sé yo, bueno, que ya sale de contexto cuando está en otro tipo de epidemias, ¿no? Pero en el caso de la salmonela sí se nos puede pasar desapercibido o exagerar en el diagnóstico. En contraste con el género de la chiguela, este género de salmonela está serológicamente y bioquímicamente más compleja que la chiguela. ¿Por qué? Porque tiene muchos serotipos. Hoy se cuentan aproximadamente 2.300 especies de salmonela, en la que lógicamente lo detectamos con serotipificación y no lo hacemos precisamente en un laboratorio común, sino ya lo hacen cuando hay epidemias o pandemias en el Instituto de Salud Pública, ¿no? Que es lo que se encarga de tipificar cuando hay pandemias o endemias. Es el caso ahora que hay epidemia de dengue, ¿no? Que lo vemos y lo estamos palpando a diario ahorita en las emergencias, pero sin embargo no le prestamos mucha atención. En la economía no queremos generar un poco de temor, ¿no? Entonces, a la primera diapositiva. Hablar sobre esto, esta bacteria, en parte de generalidades, en cuanto a lo que es un gram negativo, es un bacilo, pequeño, igual que los otros, que son gram negativos, aeróbicos, algunos anaerobios facultativos, fermentan glucosa, otros son, la mayoría son oxidasas negativas, otros producen gas a partir de la glucosa, no todo lo típico de las enterobacterias. Eso, como le dije, está serológicamente y bioquímicamente más compleja que otro tipo de organismo, la que sigue. Muy bien. En el caso del género Salmonella, se encuentra en diversos tipos. Su reservorio natural es generalmente en mamíferos, en aves, en reptiles. Correcto. Y nosotros que estamos en contacto con ellos, generalmente la mayoría de las veces estamos de viaje o tenemos alguna granjita por ahí o nos vamos por Cieneguilla, qué sé yo, podemos estar en contacto con estos tipos de animales y podemos contaminar los alimentos y sobre todo las personas que elaboran alimentos o procesan alimentos, y esto puede ser a la vez contaminación para las personas que van y llegan a ese lugar. Una de las cosas importantes es que tenemos que decir que la contaminación generalmente no es por el agua, como se piensa, porque este tipo de bacterias no se multiplica en el agua. Claro que es como un vehículo, que puede ser, la contaminación es menor, pero más es en el proceso de los alimentos. Y si es en el proceso de los alimentos, entonces tenemos que tratar bien los alimentos. Por ejemplo, una de las fuentes importantes de epidemias acá en Lima fue, por ejemplo, por el uso de la mayonesa. ¿Por qué? Porque el huevo, las heces, el ave contaminado por salmonela, a la hora, ustedes saben que el oviducto por donde pasa el huevo es por donde también hacen las heces las aves, ¿no es cierto? Entonces, al salir el huevo, lógicamente va a salir con todo lo que contienen las heces del ave. Entonces nosotros tenemos que lavar al huevo. ¿Quién lava el huevo? Nada. Ahí viene el problema. Entonces las mayonesas caseras son las que contaminaron en una oportunidad una epidemia terrible de salmonela, sobre todo cuando hubo la creación esa famosa de la salchipapa, que era el alimento de los pobres. Entonces como que entre comillas, sí, pues porque el like voy a comer, pero la salchipapa costaba más barato. Un solcito, no me acuerdo que costaba la salchipapa.
Entonces se agarra y le preparaba un esto casero y ahí echaba pues al huevo y contaminaba medio Lima. Todos los centros, guarderías infantiles, todo estaba lleno de salmonelas, que ahora vamos a ver las clasificaciones, porque tampoco era cualquier tipo de salmonelas. Otros, lógicamente, tienen el hospedero principal y único, el hombre. Y esas son las salmonelas tíficas y paratíficas, que es el motivo de la clase principal. ¿Ok? ¿El que sigue? Este tipo de salmonela ha tenido, las salmonelas en general, desde que yo me acuerdo de que era estudiante, he tenido muchas clasificaciones, muchas taxonomías, uno lo ha clasificado para aquí, para allá. Bueno, he tratado de recopilar todas las clasificaciones, más que nada para que ustedes conozcan como algo, ¿no? Un conocimiento básico, ¿no? Por ejemplo, acá vamos igual, lo clasificó al género Salmonella, en la serotipificación en cada uno de tipo de especie. Las 2.300 especies estaban consideradas como bicho, como gallinarum, como Salmonella typhi, etc. Otros, como Edwin y colaboradores, como ustedes ven, lo clasificó solamente en 3. ¿Por qué? Por lo menos en Salmonella cholerae sweet, Salmonella typhi, que era la tífica paratífica, y la Salmonella enteritidis, que lo clasificó a todos los tipos y serotipos que producían diarrea, que creo que era lo más saludable, sobre todo para el estudio, ¿no? Entonces, hablar de esto. Ahora hay hibridación también de genes, que ahorita lo vamos a ver. ¿Y qué sigue? Este microorganismo generalmente es un tipo de microorganismo parecido a un gran grupo de enterobacterias. Son no fermentadoras de lactosa, muchos son móviles, otros producen ácido sulfídrico, poca, lactíficas de menos intensidad, algunos producen gas de la fermentación de la glucosa, hay algunos que incluso pueden producir indol, etc. Tienen ciertas variaciones en cuanto, y por eso que los clasificamos de acuerdo a su cero de conjugación. El que sigue. Si hacemos un pequeño esquemita rápido, ¿ves? La Salmonella typhi, ahí está molestando, pero no lo voy a contestar. ¿Ven? Gas de la fermentación de la glucosa, la tífica, que es la BD del grupo, negativo. Sin embargo, los otros, positivos. El que sigue, reacciones bioquímicas. Y así lo van a ver bonito cuando ustedes hagan su estudio de enterobacterias, que lo vamos a ver bien bonito a la hora de la práctica. Van a cultivar, si más o menos son como 8 o 10 tipos de enterobacterias, y vamos a ver un patrón bonito, que ya seguramente que las técnicas lo van a hacer para hacer la diferenciación, si son lactosa positivo, eso es el TCI y el IA, que ustedes ya más o menos saben, ¿no? Que es la triple azúcar agar, ¿no? Con fierro, y el otro que es la lisina, que es una misma. ¿Se te sigue, por favor? Muy bien. La Salmonella, como todas las enterobacterias, crecen en medios selectivos. Estamos hablando el principal, que es el maconque, que ya saben ustedes los ingredientes, al menos en medio me encargo de decirles que todos los medios de cultivo que nosotros utilizamos tienen una finalidad y por lo tanto tienen unos ingredientes que los vamos a utilizar para la clasificación de las bacterias y para su crecimiento, sobre todo si son medios selectivos. Cuando son medios selectivos significa que nosotros tenemos que esperar que crezca un tipo de bacteria, en este caso la enterobacteria, cualquiera que sea. Entonces el maconque siempre lo vamos a usar para las enterobacterias. Pero independiente de eso, nos pueden dar la eosina, el azul de metileno, nos pueden dar el agar desoxicolato, que también son secundarios para el uso también de los cultivos de las enterobacterias y por lo tanto de la salmonella. Pero existe otros tipos de medios que yo les hablaba la vez pasada, que son los medios altamente selectivos. O sea, sobre los selectivos, enterobacterias, familia de enterobacterias, para los géneros Salmonella y Shigella sobre todo, Salmonella, existen otros medios altamente selectivos. Uno de ellos, sobre todo, es el verde brillante. Tenemos a los agares enriquecidos como el caldo selenito o caldo de decationato. ¿Por qué? Porque este tipo de bacteria le gusta mucho vivir en medios de alta concentración de bilis. Entonces le echan un poco de bilis y lo hacen un poquito más selectivo que el resto. ¿Correcto? Entonces son capaces de tolerar altas concentraciones de bilis. ¿Le sigue, por favor? Cuando hacemos un buen cultivo, como
ya somos expertos, se supone que todos han hecho sus cultivos, vemos que nosotros tenemos acá el estría y agotamiento que nos sale tan bonito en las prácticas, ¿no? Empezamos por acá, se nota rápidamente, para finalmente llegar a este tipo de colonias, ¿no? Los colonias. Este, por ejemplo, es una colonia mediana, convexa y con puntitos negritos. Eso significa que produjo ácido fluorídrico. Entonces, eso nos indica indirectamente que es una salmonela. Pero, ahí tenemos que ver en las pruebas bioquímicas, como el TSI, el Bogue-Trocavo, el azul de metileno, perdón, el rojo de metilo, el zinc, que es para la movilidad, el indol y así sucesivamente. ¿Okay? O sea, tenemos que hacer una clasificación bioquímica si nosotros sospechamos que se trata de la salmonela o cualquier tipo de enterobacteria que podemos tener a la mano. ¿Ok? Y se sigue. En cuanto a lo que es la estructura antigénica, ¿para qué nos sirve? Porque sí nos sirve para la clasificación de las enterobacterias. Y lo clasificamos, lógicamente aquí tenemos los principales componentes de la bacteria, que es el O, el somático, el H que es flagelar y el K que es capsular. Pero nos sirve sobre todo a nosotros, en cuanto a lo que es la serotróficos, en la clasificación de las salmonelas. El que sigue. Si hablamos del antígeno capsular, su componente principal porque tienen otra cosa, son polisacáridos. El antígeno B, que desempeña un papel muy importante en cuanto a la virulencia, sobre todo en la fiebre tifoidea, ¿no? Y sobre todo que evita la destrucción de la bacteria, desempeña un importante, ¿no? Como se diría, antibacteriano. Pero lo que es el antígeno y el antígeno H nos sirve ya para la clasificación. El antígeno es similar a las otras enterobacterias de las salmonelas y lo va clasificando por grupos. Grupos de O que pertenecen a una determinada salmonela, grupo A, grupo B, grupo C, hasta el grupo I. Y en el caso de lo que es a los antígenos H, que son las salmonelas, son trifásicas, se cree que es por la variación antigénica que tiene la diferenciación, sobre todo en la secuencia de los aminoácidos, para poder hacer la clasificación. El que sigue, hablando del antígeno H, que son proteínas, pueden existir en cualquiera de las dos fases. La fase 1, que es la específica, que tiene que, ¿no?, reaccionan únicamente con sueros homólogos, y la fase 2, que son ya que contienen muchos microorganismos y tienen una reacción cruzada con los sueros superiores. El que sigue. El hipopolisacárico, que ya sabemos que es lo que nos da también la patogenicidad, pero a la vez nos da la clasificación. El que sigue, similar a otras enterobacterias. Entonces aquí la clasificación lo clasificamos por grupo de acuerdo ¿cómo se llama? A la agrupación del antígeno O. Y son clasificados por letras mayúsculas, de la A hasta la I. Luego, de hecho, de la clasificación, de acuerdo a sus similitudes antigénicas del grupo O, que lo clasifican de la A hasta la I, ya viene la subclasificación de acuerdo al antígeno flagelar. En este caso, ya tenemos 1.300 especies de salmonela de acuerdo a su clasificación O, H y K. ¿El que sigue? Esto es lo parecido a lo que hemos estado hablando. ¿El que sigue? Esta es otra clasificación de su taxonomía. En las últimas décadas se han hecho estudios genéticos, pues ya los estudiadores, los científicos han comenzado a clasificar, ¿no? Un tiempo hubo un boom de la genética, ¿no?, que ahora ya se detuvo un poco, pero hace 10 años más o menos se comenzó a hacer toda una clasificación de todas las especies en forma genética, ¿no? Y clasificaron en una clasificación, y nos catalogaron que la salmonela se encontraba en el subgrupo 1. Todo lo demás era de los reptiles, de las aves, de los mamíferos, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿El que sigue? El que sigue, por favor. Muy bien, acá está la clasificación. ¿Ven? Le he tomado algunas cuantas nada más, la A, la K, la G, ¿no? Y como ustedes ven, acá hay una, el gallinarum, que por ejemplo no tiene flagelos. Todo lo demás sí, clasificado de acuerdo a letras, de acuerdo a números y de acuerdo al antígeno que tienen en común, ¿no? Acá, por ejemplo, el antígeno común que tiene en el grupo B es el 4, ¿no? Y así podríamos ver a todos cuál es el tipo de antígeno que tienen.
Pero sin embargo, acá hay uno que sale fuera del esquema. En este caso, por ejemplo, no tiene movilidad. O sea, no tiene antígeno flagelante. Es el único de este grupo que es inmóvil. Todo lo demás son inmóviles. El que sigue. Muy bien. Entonces, para hacer un estudio general, las salmonelas, acuérdense que son 2.300 especies de salmonelas descritas en el momento. Entonces, no vamos a describir cada una de las salmonelas. Entonces, le hemos clasificado aquellas salmonelas que producen diarrea y otros que son las que crean septicemias, que son las típicas y paratípicas. Entonces, para el mejor estudio lo hemos clasificado así para conocerlas. En este caso vamos a comenzar con las salmonelas gastroentéricas, que son las más comunes. ¿Correcto? El que sigue. Muy bien. Entonces, normalmente alcanza la vía oral, pero deben tener aproximadamente una concentración, como dice ahí, de 10 a las 6. Pero hay pacientes que por algún tipo de inmunidad, por baja inmunidad, gerontos, niños, portadores de enfermedades crónicas, degenerativas, inmunocomprometidos por virus, qué sé yo, lógicamente la concentración va a disminuir. ¿Correcto? Entonces uno puede también estar en contacto con la bacteria, puede ingerir el alimento con la bacteria, pero sin embargo, si yo tengo una muy buena respuesta inmunológica, jamás voy a hacer enfermedad, así tenga la concentración de bacterias que tenga. ¿Por qué? Porque acuérdense que existe, y siempre lo recalcaré, 3 barreras inmunológicas. Una de ellas es la piel, la parte respiratoria, y ¿qué más? El tubo digestivo. Si yo soy una paciente que no tomo antiácidos, como suele suceder, que todo el mundo toma ranitidina, omeprazol y toda la jarana esa que no sirve para nada, bueno, finalmente se hace un daño, porque está terminando con el pH normal y natural de nuestro cuerpo, que nos va a impedir no solamente la salmonela, todas las enterobacterias, todos los virus, todos los parásitos. ¿Por qué? Porque es una de las barreras inmunológicas importantes. No estamos hablando de pacientes pues, que hacen ya trastornos de enfermedades como úlceras, bueno, ya, es otro tema. Pero en este caso, si nosotros no rompemos esta barrera, no nos va a pasar absolutamente nada. A lo más nos pasará como un intestino. Muy bien, este tipo de salmonela ya llegó al tubo digestivo, pasa al intestino, toma la lámina propia, ¿no? Se multiplica localmente, pudiendo alcanzar algunos linfáticos intestinales. En algunas pacientes causa septicemia, sobre todo pacientes que son inmunodeprimidos, pero generalmente es autolimitante. Como la que sigue, como generalmente no tienen mayor digamos, repercusión en cuanto a lo que es la parte local, entonces no invaden otras células. Lógicamente algunos agarran la placa de Peyer, y sobre todo si tienen pacientes que tienen portadores de divertículos, son portadores de colitis ulcerativa, son portadores de citomegalovirus, son portadores de toxoplasmosis, es decir, un montón de tipos de enfermedades. Entonces es otro panorama, ahí da otro tipo de sintomatología. Entonces, pero de todas maneras la lesión es local. Dice, la lesión es local, entonces lógicamente por ser lesión local va a dar diarrea. Entonces el paciente viene con diarrea, viene con fiebre, he comido tal cosa en la calle, me comí mi mayonesa con mi huevo, o por último me fui a una parrillada, me comí una verdura, digamos, cruda, qué sé yo. Entonces uno tiene que preguntar, 24 horas antes o 18 horas antes, la parte epidemiológica es muy importante, entonces uno agarra y puede saber. Pero no solamente puede ser eso, puede ser muchas otras cosas más que veremos. Entonces, para eso, lógicamente, acá está involucrado mucho lo que es la salmonela, sobre todo si son portadores de algún tipo de ¿cómo se llama?, de sustancia que nos pueda permitir la invasividad, ¿no? Acá está involucrado, por ejemplo, los ING, que son relacionados a los heterocidios. Si son portadores de estas bacterias de eso, van a permitir que la invasividad sea mucho mejor. Existe también el Operón P, el Operón Q, que nos permite regular los genes involucrados también para que estos bacterias no sean fagocitadas. Entonces, todo está relacionado por la parte local. Los lipopolisacáridos también, ¿no? También ayudan mucho a la resistencia, sobre todo para activar la acción lítica del complemento. Entonces, son factores locales que contribuyen
para que esta bacteria se colonice en los enterocitos y finalmente lesione el tejido intestinal y le produzca diarrea. ¿Y qué sigue? Lógicamente, como hemos hablado, en pacientes portadores de enfermedades, la enfermedad es mucho más rápida, ¿no? Me olvidé de la leptospira, que también le voy a hacer la clase. En la malaria, en las enfermedades también en la malaria, hiperesilemia, bueno, facilitan un poco lo que es la bacteria, ¿ok? Lógicamente, el inmunodeprimidos produce metástasis a otros órganos, lógicamente, en ancianos, en SIDA, galacturopénicos, y produce metástasis a nivel muscular o a nivel del res en general, el vaso, el hígado, ¿no? Y pueden contaminar y colonizar. En estos casos ya un poquito sale fuera del esquema de una simple diarrea. Ya el paciente va a estar con fiebre, malestar general, más comprometido, puede producirle sepsis y puede producirle muerte. Acuérdense que es un inmunodeprimido, cualquier cosa le puede dar. El que sigue. Entonces, el paciente ingiere el alimento. Más o menos un periodo de incubación de 6 a 24 horas. El paciente comienza, lógicamente, si ya ha tenido ¿cómo se llama? El germen en su intestino, va a comenzar todo lo que produce la lesión intestinal, ¿no? Cólico abdominal, porque el organismo trata de eliminar a la bacteria como dé lugar, y lo único que cree que es haciendo el despeño diarreico, evitar la toxina, la bacteria y todo. Entonces el paciente va a estar con diarrea, cólicos, en casos graves hay fiebre, en casos muy graves, sobre todo si va a depender mucho de la cantidad de gérmenes que ingiera y sobre todo la virulencia de la bacteria. Lógicamente la invasión va a ser mucho más grande, entonces el compromiso es mayor. Entonces este paciente ya no va a tener una diarrea, no va a tener una diarrea, va a tener 10, va a tener 15, va a tener 20. Entonces ya la diarrea produce deshidratación. Y si es un anciano que tiene insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, la situación es peor. Entonces ya hay que observar al paciente. Entonces se observa al paciente y nos vamos a dar cuenta pues posteriormente que el paciente va a comenzar a tener escalofríos y le vamos a hacer ya un estudio más profundo en la que le vamos a sacar un hemograma, le vamos a sacar, porque no a todas las diarreas le vamos a sacar un hemograma. Eso quítese de la cabeza. El paciente no está comprometido, presión arterial buena, su pulso está bien, tiene fiebre, le pones un antibiótico y bueno, si sospechas que entre comillas se trata de salmonela, pues de todas maneras porque ha comido algo parecido a lo que ya les estoy diciendo, le hago una reacción inflamatoria en heces y lógicamente sale, como se llama, polimorfos nucleares, lógicamente estoy frente a una bacteria. ¿Cuál de ellas será? Lo más probable es la salmonela. Lo más probable, también puede ser shigella, si veo sangre en las heces. Entonces yo tengo que hacer la diferenciación rápida y si veo que es un paciente joven, sin mayor compromiso, pues le doy su tratamiento y ya. Nunca den antibióticos si no están seguros. Pero si ya es una reacción inflamatoria en heces positivo, bien positivo, más de 100, entonces ya. No vamos a comprometernos tampoco a que roguemos a Dios que le vaya bien. No, tampoco. Hay que darle su tratamiento. Muchas de las veces estos van bien con hidratación oral, si tolera la vía oral, van con hidratación, no medidas higiénico-dietéticas, no coman algunas cosas y van muy bien, curan espontáneamente. Generalmente de 3 a 15 días. Pero puede suceder algo. Estos pacientes pueden ser portadores. Y si son portadores pueden contaminar otros alimentos. Entonces, si yo sospecho claramente que se trata de una salmonela, entonces ya le pongo un antibiótico. ¿Ok? El que sí. Muy bien. Más frecuente por alimentos, menos por contaminación hídrica, que es lo que dice. Todo lo que es manipulado por la persona que está ¿cómo se llama? Con la diarrea, en este caso por salmonela, alimentos en general, cualquiera que sea, carnes, verduras, cualquier alimento, entonces ahí se reproduce la bacteria y si yo me como ese alimento me voy a contaminar. Casi el interpersonal, por la poca cantidad y la concentración, la contaminación es mínima. Y hídrica, todo lo que manipula alimentos son los que más contaminan. ¿Ok? El que sigue. Entonces, contagio persona a persona, ya bueno lo que hemos hablado, portadores frecuentes, también el que sigue. Muy bien. Sospecho que se trata de una salmonela, el paciente llama más de 2 o 3 días, todos los días viene a la famosa emergencia, sigo con diarrea, doctora, sigo hidratando y no tengo diarrea. Muy bien, ya merito un estudio también, no le vamos a dejar ahí al pobre al interperio.
Entonces ya le tomamos una muestra, vemos que hay una reacción inflamatoria en heces, sale positivo, entonces ya hacemos un coprocultivo, lo cultivamos en medios como ustedes ya saben, maconque, eosina, ¿cómo se llama? Verde brillante, o si tengo de esos boratos y citratos por ahí, lo que tenga, entonces lo cultivo y después de eso, cuando si sale positivo, ya lo mando a un medio altamente selectivo, como es el selenito, ¿no? O el terratonato para poder. Y se ven las características colonias, ¿no? que vemos de la salmonela. Es decir, ya si quiere hacer un estudio, la serotipificación. Y vamos a esto. Como le vuelvo a repetir, todas las diarreas no son salmonela, le vuelvo a repetir y lo voy a recalcar. Muchas de ellas son por virus, en niños sobre todo son por virus, ¿no? Pueden ser por parásitos, también pueden ser por parásitos. Uno de esos parásitos que produce tanta diarrea similar o parecido a la salmonela son los coccidios. Los coccidios intestinales, que son muy poco vistos a veces en el laboratorio, son los que producen mucha diarrea. La isospora beli, el Cryptosporidium, son los típicos, o ahora último, la Ciclospora cayetanensis, bueno, ahora poco no hace los 25 años, la Ciclospora cayetanensis, que todo el mundo pensaba que era salmonela, acá nomás en los barrios marginales de Lima, en la que se hizo estudio en la Universidad Cayetano Heredia, pensando ver epidemia, porque había un cuadro similar a la salmonela, hicieron su estudio y detectaron que eran coccidios, que no era salmonela, eran coccidios, y el coccidio era un coccidio que no había sido bien determinado en la clasificación y le pusieron su nombre, pues, le pusieron Ciclospora cayetanensis. Nos ganamos algo, al menos siquiera estamos en el mundo como que hemos descubierto algo, entre comillas. Y entonces, así podríamos hablar también de la giardia, que es otro parásito que también produce diarrea alternada con estreñimiento, pero produce diarrea. El Campylobacter, el vibrio, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos elementos que nos puedan ayudar. Primero, reacción inflamatoria, si sale positivo, muy bien. Comenzamos a hacer la clasificación. Si se trata de salmonela y pienso que es una enterobacteria, ya sabe. Cultivarlo en medio selectivo o altamente selectivo y siempre un selenito a la mano. Y después del selenito a la mano, comenzamos en un medio de... Acá hay un Kia, que solamente tiene dos azúcares. En vez de que sea TCI, se llama Kia, que tiene solamente la lactosa y la glucosa, ¿no? Porque la sacarosa casi no lo utilizamos, entonces ahí emplea el Kia, pero si no, el TCI está perfectamente bien empleado. Entonces hacemos la clasificación y nos van a dar unas tablas, que estas tablas nos van a hacer identificar qué tipo de enterobacteria tenemos aquí, ¿correcto? Entonces, siempre que diarrea, pensar en todos estos tipos de cosas: Campylobacter, vibrio, viral, parasitario y después al final salmonela. ¿Okay? Muy bien, ¿qué sigue? El antibiótico de elección, la amoxicilina, potrimazol, ¿no? Cualquiera de ellas, si estamos bien seguros de que la salmonela no está yendo como debe ser. Si no lo hemos curado espontáneamente con su inmunidad del paciente. ¿Okay? No emplear antibióticos por gusto, en otras palabras. ¿Okay? ¿Le sigue? Y a la otra, que es la salmonela tíficas y paratíficas. Ahí viene otra cosa, es el contraste de la otra salmonela, el que sigue. También igual causan bacteriemia. Esto sí causa bacteriemia persistente, hay fiebre elevada, hay como se llama, trastornos muchas veces del sensorio en el paciente, postración, estupor, y más aún si es un inmunodeprimido, ¿no? Pueden los paratíficos y los típicos, cualquiera de ellas puede crear postración en el paciente, ¿no? ¿El que sigue? Muy bien, la ingestión igual, 10 a las 5, 10 a las 6, y en pacientes que tienen son portadores generalmente de alguna enfermedad predisponente, 10 a las 13. Que estas bacterias también se ingieren por vía oral y rápidamente alcanzan los linfáticos, difundiéndose a nivel de la pared intestinal, sobre todo la placa de Pella. Agarran la placa de Pella, se van allí y pasan directamente al torrente sanguíneo. Y cuando pasan al torrente sanguíneo, si lo hacen rápidamente, no lesionan el tejido intestinal. Por lo tanto, estos pacientes no tienen diarrea. Entonces, mal hacemos en diagnosticar una fiebre tifoidea cuando un paciente tiene diarrea. La salmonela gastroentérica es un fantasma.
y el otro variable es la salmonela paratífica. Pero ¿qué es lo que decimos? ¿Tienes tifoidea? Ah, sí, tienes diarrea, tienes fiebre. Ese es el peor error. No quiero escuchar en ningún diarreísmo que diga. Más aún cuando estoy haciendo yo la clase. Agarran la placa de Peyer, se van directamente a la sangre y comienzan a agarrar el res, y el paciente en la primera semana va a tener el pato, esplenomegalia, porque agarran. Entonces se hincha. El paciente lo que tiene es dolor, me duele el estómago, me duele acá, me duele allá. ¿Y qué tiene? No. ¿Tiene diarrea? No. Más bien estoy medio estreñido, doctora. Entonces, y fiebre persistente. Entonces, si es un paciente persistente con fiebre, ¿no? Dolor abdominal, estupor o cierta postración, malestar general, que lo toma, entonces, y pasa 3, 4, 5, 6 días y aparentemente no se encuentra ningún foco, porque para eso tengo que preguntar. En mujeres se le da de orinar, tiene ganas de orinar a cada ratito, tiene infección urinaria. En hombres tiene cálculos renales, tiene dolor de garganta, porque es lo que más se quejan los hombres. Me duele la garganta, me duele acá, entonces uno tiene que preguntar todo, no requisa solamente que. Entonces, cuando ya no encuentras nada, ya estás, uy, no tiene empate, entonces ahí puedo pensar, ¿y qué hizo usted? ¿Qué comió? ¿Comió en la calle? ¿Dónde comió? ¿Qué hizo? Allá, ¿qué? Ahí ya tengo que pensar en salmonela típica o variable. ¿Ok? ¿Sí que sigue? Esto se localiza también, lógicamente, agarran el res y todo lo demás, y lógicamente, como están a nivel sanguíneo, también pueden agarrar el conducto biliar. Y ahí viene el problema, porque desde el conducto biliar hacen el nuevo circuito, y este circuito puede enviarlo nuevamente al intestino, y en el intestino, ahí pueden nuevamente agarrar la placa de Peyer, las células intestinales, y ahí sí hay mucha virulencia, sobre todo porque estos pacientes no son muy virulentos, y la célula, el antígeno capsular B que está presente en este tipo de bacterias, excepto en la B, que carece de este tipo de ¿cómo se llama? El antígeno capsular B, que nos da la virulencia. Entonces, si agarra ya la segunda infección, que más o menos es a la tercera semana, ahí sí puede perforar. Comienza a haber sangrado rectal por la salmonela típica. Perforación intestinal por la salmonela típica. El que sigue, ¿no? Ahí están las lesiones al principio, y después ya lesiona completamente el tejido, se penetra, lo destruye y te puede dar hemorragia intestinal a la tercera semana. El que sigue. No. ¿Por qué te ha pasado? ¿Dónde está el otro? Lo siento. Ay. No. Mira la diferencia. Este esquema lo he puesto para las salmonelas gastroentéricas, ¿no? Acá está la gallinita, ¿no? Se come uno la mayonesita, el paciente sano, ¿no? Comienza a comer por acá y se convierte en enfermo. Finalmente le da la diarrea. El que sigue es diferente, porque acá sigue, le agarra las placas de Peyer y comienza a ver al res, ¿no? Hígado, vaso, se va a nivel sanguíneo y produce la septicemia. El que sigue, ahora sí. Periodo de incubación, generalmente de 3 días a 3 semanas. El otro, ¿cuánto era? 6 horas a 18 a 24 horas. Esto del periodo de incubación es diferente, de 3 a 3 semanas, periodo de incubación. En este tiempo que está infectando, el paciente se va a comenzar a sentir mal de a poco. Malestar general, febrícula, estreñimiento, constipación, que es importante. A los 3 a 7 días comienza a haber fiebre alta. O sea, es una enfermedad prácticamente subaguda, no es tan aguda. El otro es aguda, esta es subaguda, está entre aguda y subaguda. A los 15 días más o menos comienza a dar el malestar. De 3 a 7 días, fiebre alta, estupor, y ahí comienza la hepatomegalia. Incluso en algunos puede ocurrir unas rociolas así dispersas a nivel del tórax y el abdomen, que yo la verdad, francamente, como médico internista lo he visto una sola vez. Pero es tan rápido que cursa 2 horas y a veces el paciente se asusta porque se me ha puesto colorado toda la panza, toda la parte de arriba. Entonces uno lo ve y dice, caray, o es secundarismo de sífilis o es problema de salmonela típica.
solamente es acá. Entonces, y a la noche, a ver, venga a la noche y ya se fue. Entonces, eso podría estar de acuerdo con la salud. No hay realmente un signo de focalidad y eso es lo que llama la atención. La segunda será mala, ocurre la bacteriemia. O sea, penetra ya la bacteria y se va a la sangre. El que sigue. ¿Qué exámenes debemos pedir? Porque también esa es otra cosa, ¿no? Porque nosotros tenemos al paciente al frente y lo vemos de emergencia nada más. Y a veces viene el paciente diarrea chapa, ¿no? Ya, diarrea chapa. Entonces, a veces no sabemos de qué va. Por eso es importante preguntar. ¿Cuánto tiempo tiene la enfermedad? ¿Qué te ha pasado? Entonces, si vemos que es un paciente 24 a 48 horas, no le pidan nada. Todavía no vale la pena. Hablando de diarrea, no estamos hablando de otras enfermedades. No, la doctora me ha dicho que no pida nada. No, tampoco. Hay casos de casos en emergencia. Pero estamos hablando de la diarrea o no diarrea o fiebre. Pero si ya vemos que es un paciente que ya está con 6 días de fiebre, ya está mal, ya pues, así sea una emergencia, pídale una hemogramita. Y el hemograma nos va a ayudar. ¿Nos va a ayudar por qué? Porque el paciente, a pesar de que tiene fiebre, muchas de las veces está con bradicardia. Qué raro. ¿Por qué tiene fiebre ahora? Te duele la barriga. ¿Qué has comido hace una semana? Entonces uno lo va a resolver. El médico tiene que pensar. El que no piensa murió en medicina. Entonces, ahí cuando comienza a ver si en el examen leucopenia o depresión izquierda. ¿Correcto? ¿Cuándo vienen las complicaciones? Cuando hay metástasis extraintestinales a nivel de los otros órganos y, lógicamente, a la siguiente vuelta, cuando regresa la salmonela, porque los conductos biliares van nuevamente al intestino y ahí sí ocurre la perforación intestinal. ¿Puede producir shock séptico? Sí, porque si la bacteria es muy virulenta y la cantidad es excesiva, y si es un geronte o es un niño o es un adulto inmunocomprometido, fatal. La mortalidad en estos casos es del 15 al 25%. Es alto. Antes se morían más, ahora ya podemos hacer la evolución más temprana. Si no lo curo, no pasa nada. Si esto es un paciente comprometido, hay muchos que no tengan ni su trabajo, así tengan diarrea, pero están contaminando a todo el mundo. Entonces, la curación a veces es progresiva. Si está inmunocomprometido. ¿Qué sigue? Se elimina por las heces en pacientes también que tienen algunas alteraciones a nivel del conducto biliar y sobre todo son portadores de alteraciones a nivel de la vesícula. Eso se vuelven portadores crónicos. Eso es lo que contamina los alimentos. Se dice que aquel que es portador de cálculos vesiculares son portadores de salmonela y que se ha contaminado un año. O sea, hay que tener cuidado con esas personas que son. Eso sobre todo se ha tenido en alguna comunidad fibrotifoidea. Como dice, ¿no? Tras la curación de la enfermedad, ¿no? Sigue el paciente eliminando todavía hasta 3 meses de un año el paciente con litiasis, ¿no? El paciente que ha tenido la enfermedad. La transmisión directa de persona a persona no es muy frecuente, ¿no? Poco frecuente la concentración, igual que los otros por alimentos. La transmisión hídrica también, la transmisión fecal también no es mucho, ni la vaya de mano, más de nada es por alimentos. El que sigue. Fiebre. Y el diagnóstico diferencial siempre hay que hacerlo con unas que también nos pueden dar parecido, porque hay muchas. Y una de ellas es la brucela. La brucela es otro tipo de enfermedad que también produce estreñimiento, produce fiebre, pero la diferencia es la fiebre. Aparte de la epidemiología, ¿no? Como estamos hablando de el paciente comió queso de cabra, muy bien. ¿De dónde? De acá de la esquina del chino. Es brucela. Si está con una fiebre de 10 a 15 días, dolores articulares, es diferente un poquito la clínica, pero independiente de eso tiene fiebre más de una semana. Entonces tenemos que hacer la diferencia con la fiebre Q y con el virus antimático que también da estreñimiento y fiebre. Y la fiebre, en el caso de la brucela, es ondulante y esta es una persistente. ¿Okay? La bradicardia que es relativa, la brucela también que es pérdida de la hepatomegalia y penomegalia y la lesión izquierda, que eso sí se presenta en casi todos los casos con el ¿sí? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico microbiológico? Que es nuestro tema. Muy bien. Ahí viene el tema. Muy bien. Tengo posibilidades, estoy en un nivel 4, que es la que me hacen hemocultivo. ¿Qué hago hemocultivo? Pues a la primera semana.
o la segunda semana. Puedo hacerlo y si quiero ser un poquito más agresivo, que quiero contigo. Cuando el paciente sobre todo persiste con fiebre, pasa la semana, pasa la segunda semana, no le encuentra nada, entonces dentro del protocolo de fiebre, ¿no?, de origen oscuro, entre comillas, está haciendo un contigo, ¿no? Entonces hay que hacer un contigo. Pero eso generalmente se hace a la primera, a la segunda semana, de acuerdo de que toma el resto, ¿correcto? Esa sensibilidad del hemocultivo generalmente es el 70%. O sea, de cada 100 casos, en el 70% el paciente que son portadores de esa manera sale positivo en el 70%. Y el nuevo cultivo, que es a la primera semana de su sensibilidad, es del 85 al 95%. Entonces, es mucho más alta el hecho de que yo hago un cultivo, porque ya estoy agarrando, como dice, de la mata, del sitio donde está la bacteria, pero es más agresivo. Cuando vean ustedes cómo se hace un cultivo, que meten un trocar, uy, saca sangre de la médula. Entonces tampoco lo voy a agredir pues, al paciente con una salmonela sabiendo que yo sé de que se trata de una salmonela. Entonces, ahora, en estos casos, el coprocultivo, solo si se puede hacer el diagnóstico, el paciente es crónico. No es motivo de coprocultivo en la salmonela típica. En las salmonelas gastroentéricas sí es ¿cómo se llama? El diagnóstico de elección. Aquí es el hemocultivo o el mielocultivo. Y el coprocultivo solamente en pacientes que son crónicos, o sea, que pueden estar contaminados. Entonces, si consideramos así la premisa, el coprocultivo el 95% en la primera semana y el 85% en la segunda semana. ¿No? ¿Por qué? Porque ya dio la vuelta nuevamente y contaminó el enterocito. Uy, acá está mal escrito, digo, pruebas generalmente serológicas. Ay, digo, ya se despertaron, ¿no? Digo, eso es para despertar. A partir de las 7 semanas en zonas endémicas no tiene realmente valor. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer todavía un estudio. No, el suelo de la ¿le sigue? Muy bien. Solamente para puntualizar algunos, no me han dicho que haga esta clase, pero igual se lo voy a hacer. 2 minutos nada más. Género de Guaciera, que es parecido a la salmonela, pertenece a la familia Enterobacteriaceae, que es Guaciera, característico, igualito bacilo, gram negativo de origen. ¿El que sigue? La principal especie es la Guaciera tarda, aislada también en todo, en peces, en el agua, en los animales acuáticos, es principalmente de los anfibios y de los reptiles. Características bioquímicas igualito, capaces de invadir las células, ¿no? Y produce una beta-hemolusina, que podría ser un elemento importante para la actividad, ¿no?, heterotoxigénica que tienen también estas bacterias. ¿El que sigue? ¿El que sigue? 2 formas clínicas, porque producen diarrea, la secreción benigna y la disentérica. En esta disentérica produce parecida a la salmonela, a la chiguera, que produce deposiciones con diarrea, moco y sangre, y estas son sensibles también igual como todas las enterobacterias, la mayoría de las enterobacterias, a los beta-lactámenos, a los aminoglicosidos. ¿Ok? ¿El que sigue?